¿Cómo están? De nuevo, Dios me los bendiga mucho. Dios los guarde, Dios les dé sabiduría, les dé el entendimiento para escuchar estas palabras. Que Dios les ayude para tener esa hambre y sed de justicia que tanto se necesita para poder seguir al Señor. Y realmente es tan fácil seguir al Señor. El gran problema el problema está en el corazón. Como dice Dios, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Que es perverso. Por eso Dios nos prometió que iba a cambiar nuestro corazón por un corazón de carne y que íbamos a andar en sus caminos y en sus obras, en sus estatutos, y que iba a poner su Espíritu Santo, y eso lo dijo desde el Antiguo Testamento. Y eso tiene que creerlo usted. No hay otra manera. Créame lo que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento y lo que está por venir. Hay mucho que predicar, pero me interesaba tanto hablarles del regalo de Dios, porque nosotros no buscábamos a Dios, los perdidos somos nosotros. Nunca, aunque sabíamos que hay un Dios y las tradiciones nos enseñaban que había un Dios, lo hacíamos como una tradición simple y sencilla. Cumplíamos con ciertos requerimientos, pero ahora Cristo se revela y nos da la oportunidad de poder escuchar palabra de verdad. No porque yo la estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios es verdad. Y hago todo lo posible por intentar explicarla, hacerla ágil. A mí me gusta mucho profundizar. Créame lo que si estuviéramos en algún lugar físico, nos iríamos muy lento. Y si por mí fuera, lo haríamos todos los días. Porque los tiempos son malos y se necesita tanto de la palabra del Señor. Dios me los bendiga mucho. Créanme lo que oramos tanto por ustedes. Por todos los que me escuchan, yo no conozco a mucha gente. Conozco a algunas personas que sí oramos por ellos, por sus nombres, pero créanme lo que por muchas personas, sé que muchas personas replican los mensajes. Dios me los bendiga, en verdad. Tengan mucho ánimo, no se detengan, abran la escritura y que Dios los ayude. Terminamos la adopción en el mensaje pasado. Iniciamos el mensaje número 6. No creo terminar, espero que sí, pero vamos a ver. Hay veces que me entretengo mucho por querer explicar un poquito más. Vamos a iniciar la santificación. Y como ya lo he explicado, y lo voy a explicar de nuevo, lo voy a repetir. Lo que Dios hace en el proceso de nuestra salvación. En primer lugar, Dios nos llama por medio de la predicación de la palabra, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de tantos mensajes. Yo creo que con estos mensajes van a ser más de 60 mensajes, que ha sido una bendición. En verdad que ha sido una gran bendición para mí. Para mí en lo particular y mi esposa ha sido una gran bendición y sé que para muchas otras personas. Pero si usted no se salva es porque no quiso, porque todo es gratuito. Dios llama por medio de la predicación. Luego, segundo, ocurre la regeneración o el nuevo nacimiento. Tercero, nos arrepentimos y tenemos fe. Y además Dios nos da dones, que ese tema no lo voy a comentar en estos momentos. Lo platicaré en otra ocasión. Y cuarto, nos justifica por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y quinto, ya les hablé de la adopción, que nos hace hijos, nos hace de la familia celestial. Y es una... Créanme lo que cuando uno lee la Escritura y que Dios nos trate como hijos y uno trata a Dios como Padre, podemos decirle Abba Padre, como decir aquí estoy Padre, ahora sí me reconoces, antes era hijo de ira, pero ahora me has cambiado el corazón, toda la obra la hiciste tú y ahora tengo el privilegio de que me llames hijos. Pero también
nos pide que vivamos en santidad. Y vamos a verlo. En la santidad, Dios participa, porque Él es el que nos ve santos, dice la Escritura. Pedro dice, sean santos porque Él es santo. En el Antiguo Testamento, igualmente, Dios les dice a los israelitas que son mi nación santa. Pedro también dice que somos ese pueblo adquirido por Dios, una nación santa, en el Nuevo Testamento. Dios nos ve santos porque sabe bien que vamos a vivir en santidad. Una persona que no es genuinamente cristiano va a tener muchos altibajos y no va a demostrar, lamentablemente, a Jesús. Cuando nacimos de nuevo, y quiero puntualizarlo, nuestro hábito de vida, nuestro caminar cambia por completo. Y lo voy a repetir otra vez. Y ya no podemos seguir pecando como lo hacíamos antes. Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente, y lo voy a repetir, porque me gusta repetir, no quiero que si se quedaron en un mensaje, todos los mensajes, toda la palabra del Señor está eslabonada, está junta y es sano repetirla, porque podemos entender el mensaje que se está tratando. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, hay un cambio moral radical en todos los sentidos. O sea, todo lo que íbamos a hacer nosotros, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos. Lo que amábamos ya no lo hacemos. Y amábamos, digo, no celestial, sino terrenal. Ya vemos que es poca cosa a lo que Dios nos ofrece. Nos da Dios unos ojos de entendimiento de que lo que Él quiere en nosotros es llevarnos de nuevo a ese lugar en donde Adán y Eva fueron echados, al paraíso, al cielo, en donde solamente habita la santidad. Pablo dice en Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos al pecado. Ya los que han sido justificados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, ustedes mueran al pecado y ahora ya considérense vivos porque estaban muertos para Cristo Jesús. No reine pues, o sea, no los domine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, nuestro cuerpo, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. Una persona que ha nacido de nuevo tiene la capacidad, no porque él la buscó o porque él la tenía, ahora tiene la capacidad que Dios le otorga por medio del Espíritu Santo, que nos dio vida en Cristo Jesús, para poder tener vida entre los muertos. Como estábamos nosotros antes, ahora estamos entre muchos cadáveres, porque así estábamos nosotros antes espiritualmente. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios, ese regalo hermoso. Un cristiano, por ejemplo, que se dice cristiano, no puede decir que cierto pecado lo ha dominado a lo largo de toda su vida. Eso no lo puede decir, porque una persona que ha nacido de nuevo no persevera en el pecado.
O sea, no puede decir, porque si no diríamos, ese creyente genuino que dice que es genuino y que ha batallado, vamos a suponer un pecado de orgullo, de mentira o de vicios, cualquier pecado. Para Dios, pecado pequeño, pecado grande es lo mismo, aunque se pagará cada uno según el pecado cometido. Porque si no le diríamos a Dios, ¿sabes qué? Lo que tú pusiste en mí, el Espíritu Santo que es Dios, no es suficiente, porque el pecado es mayor que no, o sea, yo no puedo controlarlo. Ese hombre o esa persona no tiene el Espíritu Santo. O sea, Dios nos da el armamento para poder dominar ese pecado. De orgullo, de mentira, de falta de perdón, de perdonar. Dios nos da. Por eso podemos decir que el pecado no nos dominará a nosotros. No nos puede dominar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. Mayor es el Espíritu Santo que ese pecado que está afuera. Por eso estoy hablando de la santidad. Para el creyente genuino, su anhelo primordial es vivir en santidad. Dios Padre participa, pero también participa el creyente. Dios Padre nos da de su Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Y nos ha dado el Espíritu Santo. Este cuerpo no va a ser perfecto sino hasta que venga Jesucristo por la iglesia. Ahora bien, el anhelo de todo creyente genuino es vivir en santidad con sus errores, con sus defectos, pero que esos defectos y esos errores los va limpiando y los va puliendo. Es un ejemplo. Tenemos siempre que compararnos con un Dios santo que es Dios, con Jesús que es Dios, con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Son omnipresentes. Ellos todo lo saben. Es si un cristiano que se dice genuino a veces se pone a ver una película cualquiera, pero salen escenas que no debe de ver, que son de adultos, y sigue viéndolas. Yo siempre les digo a las personas, ¿tú crees que Jesús estaría viendo eso? Es que no tiene nada de malo, somos adultos, sí somos adultos, pero no proveáis para los deseos de la carne. Vivir en santidad. Por eso cuando las personas dicen, bueno, ¿tú crees que Jesús lo haría? Ok, sale una película y sale una escena que no debes de ver, aunque sea mínima. Pues adelántala o quítala o cámbiala, porque sabes bien que Dios te está viendo y está viendo tu corazón. Y Dios quiere que vivas en santidad. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estamos delante de un Dios santo que vive en la santidad. ¿Cómo pues, si Dios nos sacó del mundo, cómo quiere esa persona volver al mundo en esos deseos pecaminosos que afectan la santidad de esta persona? Algo está sucediendo, algo está pasando. O no ama verdaderamente a Dios, no ama el sacrificio que hizo Jesús y no ama las promesas y el privilegio de ser llamado hijo de Dios y las promesas que tenemos de vida eterna. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, dice el autor de la epístola de los Hebreos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que no vive en santidad, que su anhelo es vivir en santidad, no somos santos como Jesús, pero queremos vivir en santidad. O sea, el anhelo es apartarnos del pecado, es apartarnos, alejarnos, quitarnos todo lo que estorba para poder tener una comunión correcta con el Señor. ¿Cómo es posible? Dice él,
y la santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que no busca la santidad, que no sigue la santidad, no verá al Señor porque no es un cristiano genuino, no puede, no tiene el Espíritu Santo para poderlo seguir. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios son las personas que no conocen al Señor. Pero las personas que conocemos al Señor, que es un Dios misericordioso, que nos ama profundamente, que nos dio a su Hijo, que es omnipresente y que sabe lo que está en mi corazón, en mi mente. Él sabe mis deseos. Y los deseos deben de ser perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No puede haber otro deseo en la persona. La santidad del creyente es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Y cuando habla de fornicación, habla de todos los pecados sexuales. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Recuerdan cuando les hablé del llamamiento que Dios nos llamaba a santificación? A ser santos, porque Él es santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese llamado es el que debemos de llevar siempre. Las personas son muy identificables aunque no seamos Dios. Cuando las personas que se dicen cristianas hablan cosas que no deben de hablar, groserías, se deleitan de otros chistes de otras personas, aunque sean groseros. No están viviendo en santidad aunque tengan a Jesús en la boca, aunque hablen de Jesús mucho, aunque lo publiquen mucho. No. La santidad se vive porque Dios te está viendo y tienes temor. Y lo haces no con temor de terror, sino lo haces con un temor reverente que sabes bien que ese Padre que te rescató de la inmundicia quiere que vivas en santidad como Dios es perfecto. Nunca vamos a ser perfectos, pero Dios quiere eso. Nuestra santificación será completada así, completita, cuando venga por su iglesia en nuestros cuerpos y cuando muéramos nuestras almas. Miren, nuestras almas están en Cristo. O sea, nuestras almas, si yo muero, se va con Cristo. Y si Jesucristo no ha venido por la iglesia, el día que Él venga por la iglesia, levantará mi cuerpo y estaré siempre con Él. Diferente, y lo vamos a ver en la glorificación. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo las cosas. Debemos de entender que aunque Dios nos salvó, nunca vamos a ser perfectos en santidad. Pero no vamos a practicar el pecado, ya no vamos a vivir como vivíamos antes, deleitándonos en el pecado. Mateo 5:48 dice Jesús, sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que está diciendo Jesús es que nos está poniendo una norma en la cual vive nuestro Padre, en la cual vive Jesús. La perfección está en Dios. Dice, sean, o sea, hagan todo lo posible por vivir como nuestro Padre vive. Segunda de Corintios 7:1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Siempre estamos trabajando todos los días, viviendo, queriendo vivir en santidad, apartándonos del pecado. Esa es la meta que Dios tiene. Ahora, ¿esto es una licencia para pecar? Por supuesto que no. O sea,
Porque ya que Dios nos salvó, pareciera que ya estamos salvos y aunque cometamos errores, quizás Dios nos discipline, pero ya somos salvos por gracia, por este regalo, porque tuvimos fe en el Señor Jesucristo. Pero Romanos capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o sea, para que tengamos más gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos vivir porque estamos buscando ahora. Antes vivíamos en el pecado, ahora vivimos en la santidad porque Dios nos puso en la santidad. Dios nos compró con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesús. Y el costo fue muy alto para no poder valorar lo que hizo Jesús. Ahora entro a la glorificación y voy a entrar porque tengo tiempo, me va a faltar para terminarlo, pero lo voy a dejar iniciado, pero espero que este mensaje y el siguiente los pueda subir al canal juntos. Glorificación. Vamos a profundizar en la resurrección de nuestros cuerpos. Ya dijimos que tenemos que vivir en santidad. La glorificación es parte de lo que Pablo decía en Romanos 8:28 al 30, de que Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Esta es la finalización de la vida del creyente terrenalmente. Es cuando finaliza nuestra salvación y lo vamos a ver. Para todo creyente, haga de cuenta que este es el finiquito y vamos a leerlo. ¿Por qué digo finiquito? Efesios 1:13. En él también, dice Pablo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo lo que nos está diciendo es, ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, fuimos regenerados. Dios nos dio de su Espíritu Santo. Dice, y estas son las arras de nuestra herencia. ¿De qué herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál posesión? Esta herencia, este sello, lo podemos confirmar en Efesios 4:30. Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, Dios nos dio de su Espíritu, nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios a nuestro Espíritu. No nos lo tiene que decir un hombre, ustedes ya están inscritos en el libro de la vida, no lo tiene que decir Dios porque hay un cambio que no podemos explicar, es un cambio espiritual, es un cambio hermoso. Ahora bien, este sello del Espíritu Santo, fuimos sellados para el día de la redención, dice, porque cuando venga Jesucristo, estas arras, este depósito, se va a cumplir, es la garantía para que cuando venga Jesucristo por su iglesia, ustedes van a tener la salvación completa. Tenemos la salvación garantizada, tenemos las promesas garantizadas, porque estamos sellados por el Espíritu Santo, el cual no nos deja. El Espíritu Santo solamente puede estar en un cuerpo redimido, en un espíritu redimido. No puede estar en un cuerpo que está sucio, en un alma que es un cadáver. Tiene que estar en un ser humano que ya nació de nuevo. Efesios 2:6, y dice Pablo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Y juntamente con él nos resucitó, o sea, nos resucitó en Cristo. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer de nuevo.
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué nos hizo sentar? O sea, ya Dios nos ve sentados en esos lugares celestiales porque ya nadie puede acusar a los escogidos del Señor. Porque Dios es el que justifica y no hay nadie más grande que Dios. Jesucristo fue el que resucitó y el que murió por nosotros. O sea, nuestra salvación está asegurada, pero esta se cumplirá por completo cuando Jesucristo venga por su iglesia, que es la glorificación de los cuerpos. Recuerden que solamente ha renacido, ha resucitado este espíritu que estaba muerto. Romanos 8:30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora bien, una pregunta muy hermosa sería, ¿y cómo va a ocurrir esto? La glorificación o la resurrección. Porque para muchos puede resultarle algo muy increíble, pero yo lo creo por fe porque he visto lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de muchas personas y creo lo que Jesús hizo. Realmente, si me preguntan ustedes, no quiero ser dogmático, pero verdaderamente yo no sé cómo va a suceder. Yo sé que va a suceder que si yo estoy vivo, este cuerpo va a ser levantado y me voy a ver en las nubes con Jesús, como lo vamos a leer. Y los cuerpos de los que estuviesen muertos van a ser resucitados, no importa si son polvos, si los gusanos se los comieron. Ese cuerpo va a ser resucitado en un cuerpo nuevo, como el de Jesucristo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes como nos lo dicta la Escritura. Yo no les voy a decir cómo puede suceder porque Dios solamente lo puede hacer. En primer lugar, nuestros cuerpos van a ser como el de Jesús. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde lo esperamos? Del cielo, cuando venga por su iglesia. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Me voy a quedar aquí porque no voy a alcanzar a terminar y no quiero extender más el mensaje. Prometo que este mensaje y el último lo voy a colocar juntos, inmediatamente los voy a subir. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero ya termino con el siguiente mensaje. No me quiero extender, si no se les va a hacer muy cansado y quiero hacerlo dinámico. Dios me los guarde, Dios me los bendiga mucho, mucho. Anímense bastante, tomen la escritura, abran la escritura, pónganse a orar, lo que no puedan hacer, que estén batallando con ello, doblen rodilla al Señor. Él es justo, Él es piadoso y verá sus corazones si son sinceros. Y Él les dará de su Espíritu Santo. Dios los guarde. Se les ama mucho en Cristo, verdaderamente no es de labios, Dios lo sabe. No conozco a muchos, pero Dios los conoce. Dios ve sus pensamientos y ve lo que está en su corazón. Hasta pronto.